Capítulo 696. Castillo Real. Estanislao II miró el mapa con expresión seria, murmurando para sí mismo con profundo reproche. Todo ha sucedido como predijo el príncipe heredero. ¿Deberíamos haber escuchado su consejo? Justo ahora, el ministro real Mavaovsky le había analizado la situación actual. Según la última información enviada a Varsovia, Polonia se enfrentaba a enemigos por todos lados. Rusia había lanzado ataques hacia Lituania y la orilla oeste del río Dnieper. Una semana antes, Prusia y Austria también le habían declarado la guerra a Polonia sucesivamente. El presidente del Senado, Stanislaw, bajó la cabeza y dijo en voz baja. Sí, confiamos demasiado en la alianza. Si el ejército prusiano hubiera desplegado algunas medidas defensivas en Poznan desde el principio, no habría podido capturar las 3 provincias occidentales en tan solo unos días. Aún más severa fue la retirada de la legión lituana bajo el feroz ataque del Korezenikov del ejército ruso, y Minsk mostró señales de que no podría resistir. Después de un rato, el rey de Polonia finalmente dejó escapar un largo suspiro y miró a Mavaovsky. Entonces, ¿qué recomienda el comité militar? Su Majestad, hay 5 regimientos recién formados en Varsovia, dijo este último. Se necesitan al menos 4 regimientos para que el bando del general Villach estabilice la línea defensiva. El general Villach era el comandante a cargo de la defensa de Minsk. Stanislav frunció el ceño. ¿Eso significa que no tenemos tropas para enviar al frente occidental? Me temo que, ese es el caso. Los diversos dignatarios polacos presentes en la sala parecían abatidos. Polonia había agotado todas sus fuerzas, pero aún no podía resistir el asedio de las 3 grandes potencias. ¿La rendición era la única opción que quedaba? De repente, Stanislao II señaló en el mapa hacia Cracovia en dirección suroeste y preguntó, ¿cuántas tropas se necesitan para contener al ejército austríaco? El ministro real miró al oficial que estaba junto a la puerta. Era un asesor del comité militar. Después de pensarlo un momento, este último dijo, para defendernos con toda nuestra fuerza, al menos 10.000 hombres, Su Majestad. Actualmente, Varsovia solo puede movilizar 5 regimientos, lo que supone 7.500 hombres. El rey entonces miró a Mavaovsky y le preguntó, ¿cuánto tiempo te tomaría reunir otros 4 regimientos? 2 meses, dijo este último, haciendo una pausa, apretando los dientes con fuerza. No, Su Majestad, solo 40 días y podré reunir las fuerzas de 4 regimientos. Actualmente, la moral en toda Polonia es muy alta. Cada día, multitudes acuden a los puntos de reclutamiento del comité militar. Nobles, comerciantes, obreros y campesinos por igual exigen apasionadamente unirse a los cruzados para expulsar a los invasores de su patria. No hay absolutamente ninguna escasez de reclutas. El registro de reclutamiento del comité militar tenía entre 20 y 30.000 nombres. Aún así, solo se aceptan solicitantes jóvenes y físicamente aptos. Si reducen los requisitos, podrían incluso reunir a más de 50.000. Pero un ejército no consiste simplemente en reunir a un grupo de personas y entregarles armas. Se debe completar el entrenamiento militar básico, de lo contrario, una vez en el campo de batalla, no podrán formar filas ni comprender órdenes, no solo fallando en repeler al enemigo sino también trayendo caos a su propio bando. Afortunadamente, la Real Academia Militar de Varsovia se había establecido 6 meses antes y había un gran número de instructores disponibles para ser llamados de nuevo. De ahí también surgió la confianza de Mavaovsky para reclutar 4 regimientos en 40 días. Por supuesto, en tan poco tiempo, lo único que podían garantizar era que los soldados tomarían un rifle y dispararían sin perderse. Ciertamente no se podía esperar efectividad en el combate. 40 días. Estanislao II presionó con fuerza el mapa, como si hubiera tomado una decisión importante, y le dijo solemnemente al ministro real. Puedo ganarte, al menos un mes en el frente de Minsk. Por favor, reclute al ejército lo antes posible. Los 5 batallones existentes serán enviados a Cracovia. No podemos perder bajo ningún concepto la mina de plata del monte Tarnowsk. Actualmente, la mina de plata sustenta casi la mitad del gasto financiero de Polonia. Si surge un problema allí, Polonia colapsaría casi de inmediato. Su Majestad, ¿qué planea hacer? El rey de Polonia parecía algo avergonzado, pero aún así dijo, aún ostento el título de rey. Además, tengo, cierta simpatía en Rusia.
Con esto, debería poder darnos un mes más. Mabaovsky inmediatamente pensó en algo y negó con la cabeza repetidamente. Su Majestad, usted no puede hacer esto. Estanislao II esbozó una leve sonrisa. La política y los asuntos militares no se me dan bien. De hecho, sé que el zar inicialmente me impulsó a ser rey porque vio mi inutilidad. No, seguro que no. El rey estaba bastante resignado. De todos modos, mi reputación nunca ha sido muy buena, y esto es todo lo que puedo hacer por mi patria. Oh, la gente seguramente estará decepcionada de mí en el futuro. Joseph es más apto que yo para ser rey. Espero que el Congreso pueda apoyarlo al máximo. Joseph es el nombre del príncipe Poniatowski. El rey entonces expuso sus planes. Los varios ministros importantes en la sala inmediatamente comenzaron a negar con la cabeza. Su Majestad, ¿cómo se puede hacer esto? Polonia te necesita. ¿Debemos tener otros métodos? Estanislao II hizo un gesto con la mano. Déjame luchar junto a todos. En la parte occidental de Polonia. La provincia caída de Poznań. El conde Potocki, ministro de Asuntos Exteriores polaco, estaba sentado en una silla con la cabeza inclinada y los puños tan apretados que sus nudillos habían perdido el color. En su bolsillo había un acuerdo de alto el fuego aprobado por el Congreso hace unos días. Hoy estaba allí para entregársela a los prusianos, intercambiando humillantemente 3 provincias de la región de la Gran Polonia y la ciudad de Gdansk a cambio de la retirada del ejército prusiano. Sí, Polonia ya no podía prescindir de tropas para la defensa del noroeste. Potocki miró su reloj de bolsillo. Llevaba más de una hora esperando allí. Los prusianos estaban claramente decididos a aumentar su humillación. En ese momento, su asistente se acercó sigilosamente, inclinándose y susurrando. Señor, un funcionario de Hacienda de Prusia dice tener un asunto urgente con usted. Ah, viene de Kulm. Kulm. Potocki entrecerró los ojos. Kulm era territorio polaco hace 20 años y el catolicismo aún se practica allí. El ministro de Asuntos Exteriores polaco, disculpándose por el olor a humedad de la silla, se levantó y salió. Un hombre de pelo medio canoso pasó junto a él con indiferencia. Al acercarse, de repente aminoró la marcha y susurró en polaco puro. Por favor, informen a Varsovia. Gdansk no ha caído. El capitán Romilev y sus amigos franceses resisten allí. Dice que pueden resistir al menos 3 meses, pero que con refuerzos sería aún mejor. El corazón de Potocki latía con fuerza. Luchó por reprimir la oleada de excitación y confirmó. ¿Estás diciendo la verdad? Lo juro. En cuanto recibí el mensaje, vine a toda prisa desde Torno a verte. El hombre bajito se santiguó. Que Jesús proteja a Polonia. Miró hacia adelante, asintió en señal de saludo y luego arrugó vigorosamente el acuerdo de alto el fuego en su bolsillo. Capítulo 697. Provincia centro-occidental de Polonia, Enzi. En una columna de cientos de personas que marchaban, Herbert Schmidt tarareaba una melodía recién aprendida. Polonia por siempre fuerte. Mientras viva, no importa lo que el enemigo tome de mi interior, lo recuperaré con mi espada. Adelante, Kościuszko. Se trata del famoso Polonia aún no está perdida, que también será el futuro himno nacional de Polonia. Sin embargo, su autor, Józef Wybicki, lo tituló Polonia, siempre fuerte, y palabras como perecer desaparecieron de la letra. En ese momento histórico, el ejército ruso ya había sitiado Varsovia. Pero las líneas defensivas polacas aún se encuentran en la frontera oriental. Schmidt avanzó al son de los tambores militares, mientras sus dedos buscaban a tientas una carta en su bolsillo. Era de su hermano de la semana pasada, quien le decía que había partido con la legión hacia Polonia y que pronto se encontraría con él para unirse juntos a la gloriosa Guerra Santa. Su hermano mayor, Moltke Schmidt, era capitán de la Legión Real de los Cárpatos de Austria. Sin embargo, la condición del oficial también lo restringía. El propio Herbert Schmidt había huido de su ciudad natal, Nowiecz, a Polonia hacía más de medio mes y había recibido el grado de sargento en el ejército de la Cruzada de la Santa Cruz, que ahora se dirigía al campo de batalla. Y su hermano acababa de partir. Tal vez cuando su hermano se encontró con los rusos, él mismo habría sido ascendido a un rango similar al de su hermano. Herbert Schmidt imaginó esto, con los labios curvados en una sonrisa. Las cruzadas, qué experiencia tan romántica.
El ejército marchó una larga distancia, presumiblemente ya en las afueras de Varsovia, cuando de repente unos caballos los alcanzaron por detrás. Un mayor polaco gritó con fuerza. Un momento. Alto. El comandante mayor Feikot hizo inmediatamente una señal al oficial de órdenes, el tamborileo cambió torpemente y los soldados detuvieron sus pasos. El mayor polaco habló en voz baja con Feikot durante unos instantes, tras lo cual el rostro de este se tornó pálido. Dudando un instante, saltó a una roca de casi un hombre de altura y dijo en voz alta en alemán: Escuchen todos, el mayor Charles Trocke tiene algo que decirnos a todos. Todos los oficiales y soldados se giraron inmediatamente para mirarlo. Trocke pronunció algunas frases emocionadas en polaco. Feikot frunció el ceño, pero pronto tradujo. Lamentablemente, Su Majestad el Rey, declaró la guerra a Polonia hace varios días. Los soldados se movieron inmediatamente. Ebert Schmidt exclamó incrédulo. Comandante, ¿dijo declarar la guerra en lugar de formar una alianza? Sí, declaramos la guerra, asintió Feikot, y luego murmuró en voz baja. Maldita sea, es una porquería. El mayor Trotz continuó. En este momento, un ejército austríaco de 25.000 hombres está pasando por Nusonci y se espera que lance un ataque sobre Cracovia en 4 a 7 días. Feikot tradujo sin poder hacer nada. Mientras su equipo estaba alborotado, preguntaba: ¿por qué invadir Polonia? Esto no debe ser una orden de Su Majestad el Rey, ¿verdad? ¿Qué bastardo está conspirando con los herejes rusos? Así es como recompensamos a los amigos que una vez nos ayudaron a defender Viena. Este equipo estaba formado por voluntarios de Austria que venían a apoyar a Polonia en la Guerra Santa. Habían asumido que el gobierno austríaco enviaría tropas para ayudar a Polonia a resistir a Rusia, pero se quedaron atónitos al enterarse de la noticia. Trotz primero hizo una profunda reverencia a todos y luego dijo: Cracovia está casi desprotegida. Nunca esperamos que Viena atacara allí. Así pues, Varsovia no tiene más remedio que enviar todos los soldados disponibles a Cracovia. Y ustedes, siendo los combatientes más experimentados aquí, yo, en nombre de Su Majestad el Rey, les imploro que nos ayuden a defender Cracovia. Por favor, por el amor de Jesús. Ebert Schmidt dio un paso adelante con expresión sombría y dijo en voz alta: Iré. Inmediatamente otros comenzaron a gritar: Yo también iré. Quiero darles una lección a esos tontos. ¿Y yo? Media hora más tarde, este equipo de más de 800 personas giró hacia el suroeste, corriendo hacia Cracovia. Cracovia. Afuera de la ciudad de Cheviny, en el lado sur de la mina de plata de la montaña Tarnowsk. Un artillero austríaco metió a regañadientes la bala en el cañón. El cargador la golpeó con la baqueta varias veces, y entonces el incendiario encendió la mecha. Con un rugido, la bala de cañón se arqueó hacia los arbustos del lado este. El comandante de la compañía, usando binoculares, vio esto y no reprendió al artillero. En cambio, se sentó sobre la caja de municiones, dejando que sus hombres actuaran como debían. Sí, solo se dieron cuenta de que debían luchar contra los polacos cuando entraron en territorio polaco. Antes de eso, aparte de los oficiales superiores, los soldados austríacos pensaban que iban a luchar contra los rusos en el frente oriental de Polonia. Pronto, las tropas de guardia del general Ugince llegaron a la posición de artillería como oficiales supervisores. Allí, después de bombardear durante toda una mañana, solo una bala de cañón había alcanzado la posición polaca y el general estaba furioso. De hecho, quien acertó la posición polaca había sido previamente maldecido con vehemencia por sus compañeros. Se sintió un tanto ofendido. En realidad, se trataba de una mala puntería, de haber apuntado mal. El ruso toma prestado mucho del alemán, particularmente en el contexto de la antigua corte rusa. Por supuesto, la modernización de Rusia por parte de Pedro el Grande, aprendiendo de Occidente, fue principalmente a través de Alemania. Aunque no era un palo alemán como Pedro III o Pablo más tarde, sí tomó prestado mucho de Alemania. Por ejemplo, la nueva ciudad que construyó, San Petersburgo, se pronuncia siguiendo el alemán Sankt Peterburg.
Estableció una corte de estilo occidental, y los rangos de la corte estaban en alemán, como camerer, asistente, hofmeister, maestro de la corte, schenk, copero, etc. También reformó el sistema nobiliario, dejando de lado el sistema nobiliario tradicional ruso boyar. Los boyardos eran la clase más alta de los nobles rusos antes de las reformas de Pedro, nombrados por el zar, desapareciendo gradualmente, e introduciendo un sistema nobiliario de estilo occidental. Por ejemplo, el término ruso conde, @0d, transcribe directamente el término alemán Graf, un título tomado del término alemán conde, Graf. Durante la Gran Guerra del Norte, el famoso líder militar ruso Boris Sheremetev, (1652–1719), estadista y mariscal del ejército ruso, quien sirvió como comandante en jefe del ejército ruso durante la Gran Guerra del Norte, donde derrotó al ejército sueco en la batalla de Poltava en 1709, se convirtió en el primer conde de Rusia en 1706. El casco antiguo está delimitado por la plaza Zamkowy, protegida por las murallas. Una estatua con una cruz se alza en la plaza Zamkowy, en conmemoración de Segismundo III, quien trasladó la capital polaca de Plaza a Varsovia. El antiguo Palacio Real, cuyas renovaciones comenzaron en 1971, se ha convertido en un museo abierto al público, que alberga numerosos tesoros valiosos de las sucesivas dinastías polacas, incluyendo exquisitas colecciones reales. Las piezas más atractivas para los turistas en el Museo del Palacio Real son las obras auténticas de Bernardo y Bertoldo. Capítulo 698. Malditos bastardos, ni se les ocurra tomar nuestra mina. Junto al abrevadero de piedra, en el lado este de la ciudad de Chevini, el viejo minero Wicha levantó su arma y disparó contra los soldados austríacos que vestían uniformes militares de color blanco grisáceo en la distancia. Había sido minero durante más de 20 años y nunca pensó que un día iría al campo de batalla para matar al enemigo. Pero a él y a sus compañeros les iba excepcionalmente bien. Había transcurrido más de medio mes desde que el ejército austríaco entró en Cracovia, y aún una parte importante de la ciudad de Chevini seguía en manos de la compañía minera Unlan. Si alguien dudaba de la voluntad de lucha de estos mineros armados, la realidad seguramente les daría una fuerte bofetada en la cara. De hecho, los mineros estaban aún más decididos a defender Cracovia que los militares. Antes, apenas podían mantener un nivel de vida de subsistencia y, si enfermaban o se lesionaban, sus familias pasaban hambre. Pero después de que los inversores franceses introdujeran las máquinas de vapor más avanzadas, la producción de la mina de plata se multiplicó por 100 y sus salarios subieron considerablemente. La mina también ofrecía beneficios considerables. Ahora, no solo estaban libres de preocupaciones por la comida y la bebida, sino que también lograban comer carne 2 o 3 veces por semana, y la ropa y los muebles nuevos ya no eran solo una fantasía. Si siempre hubieran estado sufriendo, podría haber sido aceptable, pero una vez que las personas prueban la dulce vida, prefieren morir antes que volver al pasado. Sí, morir en el sentido literal. Cuando supieron que los austríacos pretendían apoderarse de la mina de plata, no necesitaron que nadie los presionara. Se reunieron espontáneamente, empuñando las armas de chispa previamente emitidas para enfrentarse a los bandidos, listos para defender la mina hasta la muerte. Los más de 200 soldados austríacos que tenían delante todavía estaban a más de 80 pasos de distancia, básicamente fuera del alcance efectivo del arma de chispa. Pero después de una ronda de disparos, entraron en pánico y huyeron como si les hubiera alcanzado un cañón. Algunos incluso tiraron sus armas. No es que la puntería de los mineros fuera particularmente exquisita. Más bien, la moral de los soldados austríacos era increíblemente baja y nadie estaba dispuesto a recibir una bala por esta guerra sin sentido. El jefe minero gritó en voz alta: «El enemigo se retira, alto el fuego». La línea de batalla junto al abrevadero quedó inmediatamente en silencio. Estos mineros tenían una ventaja muy importante. Eran muy obedientes, dado que la minería, un trabajo extremadamente peligroso, los que no seguían las órdenes normalmente no vivían mucho. Esos cobardes. El hijo de Wicha guardó su baqueta, maldiciendo entre risas. Las voces de sus compañeros de trabajo cercanos se sumaron. Exactamente, ni siquiera presionaron tanto como la última vez. Ese matorral allá adelante podría ser el lugar al que nunca llegarán. De repente, el capitán gritó: «Cuidado. Ya regresan».
Wicha miró relajadamente y vio que más de 300 soldados austríacos avanzaban en una cerrada formación de columna al ritmo del tambor, presionando hacia ellos. Detrás de ellos había decenas de oficiales vestidos con uniformes blancos y verdes. Y más lejos estaba el general Wilmse y su estado mayor. Este general austríaco se vio obligado a ir él mismo al frente y supervisar un ataque de la magnitud de un batallón. Y fue extremadamente cauteloso, atacando con casi 10 veces más tropas. Había solo unos 40 mineros al costado del abrevadero. Los soldados austríacos fueron empujados a avanzar hasta estar a menos de 40 pasos de los mineros, entonces levantaron sus armas en medio de los gritos furiosos de los oficiales. Los mineros dispararon tan rápido como pudieron, desesperadamente, pero sus números eran demasiado pequeños para infligir bajas graves al enemigo. La derrota anterior de las fuerzas austriacas no se debió a su habilidad para disparar. ¡Fuego! Gritó en voz alta un mayor austríaco. Bajo la supervisión del equipo de ejecución, los soldados de 3 compañías no tuvieron más remedio que apretar el gatillo. Una ráfaga de intensos disparos recorrió la ciudad, provocando instantáneamente que casi la mitad de los mineros gimieran y cayeran al suelo, alcanzados por las balas. La superioridad numérica del ejército austríaco era simplemente abrumadora. Una vez que comenzó el verdadero intercambio de disparos, los mineros simplemente no pudieron resistir. El capitán minero, agarrándose el brazo herido por la bala, gritó con voz ronca: «Retírense. Retrocedan a la zona de la joyería». El viejo Becha arrastró apresuradamente a su hijo y corrieron hacia el norte con sus compañeros de trabajo. Otra ronda de disparos sonó desde atrás, y cuando miró hacia atrás, vio al capitán todavía sosteniendo la pistola de chispa en una mano, parado inmóvil frente a un abrevadero. Con la cabeza gacha, continuó corriendo con sus compañeros hasta la joyería, solo para descubrir que la posición mercenaria allí también estaba intercambiando fuego ferozmente con el ejército austríaco. Y el enemigo claramente superaba en número a su propio bando en varias ocasiones. De hecho, aunque la moral de los soldados austríacos estaba baja, Wilmse seguía siendo un militar profesional experimentado. Tras observar la debilidad de sus soldados en combate, de inmediato llevó a cabo un despliegue selectivo de medio mes. Dispersó a todos los soldados de los alrededores de Chevigny, quienes luchaban en unidades de batallón. Envió a su propia guardia para supervisar el combate junto con los comandantes del batallón, autorizando el fusilamiento de cualquier soldado que se atreviera a retirarse. Al mismo tiempo, también patrulló personalmente el campo de batalla. Bajo órdenes tan estrictas, después de 5 días de intensos combates, el ejército austríaco, compuesto por 20.000 hombres, finalmente expulsó a los guardias de la compañía minera Union de la ciudad de Chevigny. Rodeado por el sonido de los disparos, el viejo Becha se arriesgó a subir a la azotea de un edificio de 2 pisos, donde finalmente divisó la bandera del equipo de patrulla de la compañía. Saltó de la ventana y gritó a casi 100 mineros reunidos: «Allá en la floristería de la señora Maluch, rápido». Cuando llegaron a la floristería, escucharon al capitán del equipo de patrulla Makavsky decirle a un oficial mercenario: «El enemigo es demasiado numeroso, tenemos que retirarnos al monte Tarnovsk». Después de eso, el viejo Becha guió a su hijo, siguiendo al equipo de patrulla hacia la dirección noroeste. Pronto se oyeron disparos más adelante. Makavsky se acercó a caballo y gritó a todo el mundo: «El ejército austríaco nos bloquea el paso. Todos muévanse hacia el este». El viejo Becha asintió nervioso y le dijo a su hijo: «Debe estar hablando del pequeño camino junto a la piscina de lavado de minerales, que también conduce a la montaña». En realidad, las montañas desnudas no eran adecuadas para la defensa. Pero en ese momento, era la única opción que tenían. Un grupo de mercenarios cubría su retirada mientras el ejército rebelde de la compañía minera acababa de avistar la piscina de lavado de mineral cuando el fuego de los cañones rugió desde adelante. Un silbido de aire penetrante pasó de largo y un árbol a unos 10 pasos del viejo Becha fue partido en 2 por una bala de cañón, con astillas de madera volando por todas partes. El rostro de Makavsky se puso pálido. También hay fuerzas enemigas más adelante. Sin embargo, con la fuerza principal del ejército austríaco en el flanco y los enemigos detrás, si no podían subir la montaña, serían rodeados y perecerían allí. Wilmse, que había interrogado previamente a los lugareños capturados, tenía un conocimiento claro del terreno cerca de las minas y había bloqueado preventivamente todos los caminos.
La moral de los soldados austríacos puede haber sido baja, pero cuando se enfrentaron a los polacos que cargaban, no tuvieron más opción que abrir fuego en defensa propia. Makowski sacó su espada y gritó en voz alta: «Síganme y carguen». Los mineros lanzaron de inmediato un grito de guerra. «No les tengan miedo. Esta es nuestra mina. Nadie puede detenernos, todos a la carga». El viejo Becha siguió el ritmo del tambor militar, dirigiéndose hacia la línea de infantería austríaca que bloqueaba frente a la piscina de lavado de mineral, y tiró de su hijo, que lideraba la carga, para protegerlo detrás de él. La sangre brotaba a borbotones cerca, sus compañeros caían uno tras otro, pero mientras el redoble de tambor no cesaba, seguían avanzando, hasta que se pudieron ver claramente las llamas que salían de las bocas de los cañones austríacos. Capítulo 699. Finalmente, la voz del comandante resonó en mis oídos. «Apunten. Fuego». El viejo Bicha y su hijo levantaron sus armas juntos y dispararon a los austríacos que tenían frente a ellos. Sin embargo, su lado no tenía formación y los disparos fueron extremadamente irregulares. Solo cayeron alrededor de una docena de hombres de la línea de defensa austríaca. Por el contrario, la formación en columna de los mercenarios suizos se desplegó repentinamente, matando a decenas de soldados enemigos a corta distancia. Makowski inmediatamente señaló hacia allí, gritando en voz alta: «Concentren el ataque allí. Aguanten todos. Por las minas, por Polonia». El viejo Bicha inmediatamente hizo un gesto a su hijo para que se acercara a la brecha en la línea enemiga, recargando y disparando en movimiento para luego avanzar de nuevo. Estuvo frunciendo el ceño todo el tiempo, rezando en su corazón para que no le alcanzara una bala y también rezando para que cualquier bala dirigida a su hijo fuera desviada hacia él. Entonces recordó la cómoda vida en casa durante el año anterior, recordó el pan blanco con mantequilla, recordó a la chica de la familia Donald que le gustaba a su hijo. Si esta vez pudieran expulsar a los invasores, podrían comprometerse. Aceleró el paso y cargó hasta estar a menos de 50 pasos del enemigo, luego de repente se detuvo y apretó el gatillo de su arma. Un chorro de sangre brotó frente a él. Había golpeado a ese tipo. Miró hacia su hijo y luego recargó con calma. De vez en cuando las balas silbaban junto a sus oídos, pero sus oraciones parecían funcionar, ya que nunca fue alcanzado. Corrió unos pasos más hacia adelante, levantó el arma y disparó. El número de sus compañeros de trabajo a su alrededor disminuía y su mente estaba en blanco, con un solo pensamiento: no debía huir. ¡Ah! El grito del joven Bicha vino desde atrás. El corazón del viejo Bicha se encogió, pero al girarse para mirar, vio a su hijo levantarse de nuevo, aparentemente ileso salvo por la suciedad en su cuerpo. «Estoy bien», gritó el joven Bicha, apuntando con su arma. «Me tropecé». El viejo Bicha estaba al borde del llanto y dio unos pasos más hacia adelante, casi llegando a la línea de defensa austríaca. De repente, varios miembros del equipo de patrulla pasaron junto a él. Incluso vio la figura de Makowski. «Malik, sigue el ritmo». El viejo Bicha le gritó a su hijo: «Aguanta un poco más, saldremos de esto». El joven Bicha ya había alcanzado el ritmo de Makowski. Posteriormente, decenas de hombres apretaron el gatillo y la brecha en la línea de defensa austríaca se amplió inmediatamente un poco más. Un miembro del equipo de patrulla a su lado fue alcanzado, y la sangre le corrió por los pies al viejo Bicha. Temblando, sacó su bolsa de pólvora y la vertió en el cañón, listo para que la siguiente bala le penetrara en cualquier momento. En ese momento, los austríacos que estaban enfrente lanzaron de repente una serie de gritos y luego comenzaron a darse la vuelta y a huir. Resultó que fue el disparo del viejo Bicha el que acababa de matar al tipo del uniforme blanco y verde detrás de la línea de defensa austríaca. La retirada se extendió rápidamente y, en menos de 3 minutos, toda la línea de infantería austríaca se había desintegrado. El equipo supervisor no pudo contener a los más de 1500 soldados. Para evitar ser pisoteados, ellos también tuvieron que huir. Después de los últimos disparos esporádicos, el campo de batalla quedó en silencio. Makowski salió del humo, alzando su fusil de chispa y gritando con entusiasmo: «¡Ganamos! Los repelimos». A su lado, un minero empezó a llorar. Yo no estoy muerto, Uoro. Antonio, ¿estás bien?» Esos cobardes se escaparon. «Sí, ganamos. Ganamos». El viejo Beta miró a su alrededor y vio cuerpos por todas partes, pero no sintió pena.
Solo abrazó fuertemente a su hijo. De hecho, durante el reciente ataque, la compañía minera había perdido casi 400 personas, mientras que el ejército austríaco solo había perdido más de 100. Sin embargo, los polacos se mantuvieron firmes y atacaron al enemigo con sus rudas habilidades de tiro sin la menor vacilación. La baja moral del ejército austríaco provocó que se derrumbara una vez más. Makowski seguía gritando: ¿Dónde está el tamborilero? Vengan todos. Y el abanderado, rápido, reúnan a todos. Tenemos que subir a la montaña rápido. Los mercenarios y mineros de todo el campo de batalla comenzaron a desfilar, y pronto formaron más o menos una fila, siguiendo a Makowski alrededor del estanque de lavado, con el camino justo frente a ellos. En ese mismo momento, de repente, se oyó un sonido de tambores ordenados desde el frente. Una ráfaga de viento dispersó el espeso humo de las armas y, de repente, todos los empleados de la compañía minera se quedaron paralizados en el sitio. Allí, a 200 pasos de distancia, había una larga pared gris blanquecina de gente que los observaba en silencio. Claramente, Wilmse había aprovechado sus fuerzas superiores para establecer más de una línea de defensa. El viejo Becca sintió un sabor amargo en la boca, miró a su hijo y en silencio comenzó a cargar su arma. Makowski respiró hondo, tomó la bandera militar y se dirigió al frente de la fila. Síganme, podemos ganar de nuevo. En realidad, era muy consciente de que la reciente batalla había agotado las fuerzas y el espíritu de lucha de todos. Si pudieran descansar unas horas, tal vez podrían romper el bloqueo enemigo. Pero ahora era probable que cayeran al pie del monte Tarnovsk. Los mercenarios comenzaron a retirarse. Aunque la compañía minera les había ofrecido un salario muy alto, la situación era simplemente imposible de ganar. No querían arriesgar sus vidas. Pero los mineros se congregaron alrededor de Makowski. Siguieron los tambores, y formaron una fila no muy ordenada, avanzando lentamente hacia el ejército austríaco. Esta era su casa, sus minas. Si no luchaban, ¿con quién más podían contar? En poco tiempo, más de 1000 mineros entraron en el campo de tiro de la infantería del ejército austríaco. Los soldados austríacos, al ver a los polacos ennegrecidos por el humo de las armas y con numerosas heridas, parecieron algo sorprendidos y se olvidaron de disparar por un momento. En cambio, fue Makowski quien gritó: «¡Apunten! ¡Fuego!». Los mineros levantaron sus armas para disparar, luego recargaron y avanzaron resueltamente. El viejo Becca caminaba trazando una cruz sobre su pecho y murmurando suavemente: «Jesús, por favor concede tu gracia». Podría haber sido una ilusión, pero sintió que la potencia de fuego del enemigo parecía mucho más débil que antes. Cuando se detuvieron ante la orden de Makowski de lanzar una descarga, aparecieron varias grietas en la línea de defensa austríaca. Los soldados austríacos gritaron de terror y comenzaron a huir en todas direcciones. Y parecían haber perdido el valor por completo, de tal modo que unos cuantos corrieron hacia los mineros y fueron abatidos. El joven Becca se acercó y señaló hacia el otro lado. «Padre, parece que hay disparos que vienen de muy lejos». Más de 10 minutos después, los soldados austríacos en la línea de defensa, bajo la mirada atónita de los mineros, se arrodillaron y se rindieron. Entonces, un grupo de soldados vestidos con diversos uniformes y con armas en la mano emergió del humo detrás de ellos. «Son refuerzos». Makowski inmediatamente agitó las manos con entusiasmo y gritó: «Somos el ejército de resistencia de la compañía minera Unland. Gracias». «¿Quién los envió?». Pero desde el otro lado llegó una explosión de alemán. Poco después, alguien gritó en un polaco defectuoso: «Somos el nuevo ejército voluntario Sonki, los cruzados». Capítulo 700. Frente a la piscina de lavado de mineral, todos los mineros cayeron en silencio. El lejano ruido de cascos parecía golpear ferozmente el corazón de todos. Makowski echó un vistazo al estrecho camino de montaña que tenía detrás, en el que apenas cabían 2 o 3 personas de frente. Sin embargo, había casi 2000 mineros y soldados voluntarios juntos, y subirlos a todos a la montaña tomaría al menos media hora. La caballería austríaca no les daría esta oportunidad. Suspiró y le explicó la situación actual al traductor del mayor Feicot, luego dijo: «Parece que primero tenemos que repeler a esa caballería». Feicot frunció el ceño y miró a los mineros, que ya estaban exhaustos y cubiertos de heridas, diciendo: «Necesitan reagruparse. Retírense primero a las montañas. Yo los detendré aquí». «¿Cómo puede ser?».
¿Acabas de salvar? Deja de hablar. No eres capaz de luchar ahora mismo. Feicot le dio una palmadita, bajó la vista y dijo: por favor, confía en mí, esta no es decisión de su majestad, perdónalo, por favor. Dicho esto, saludó a los soldados voluntarios y gritó: formen filas. Rápido, formación horizontal de 3 filas, bloqueen el paso de montaña. El enemigo podría llegar aquí en más de 10 minutos. Makatsuki dudó por un momento, pero finalmente le dirigió un saludo serio y luego ordenó a los miembros ilesos del equipo de patrulla que se quedaran y ayudaran, y al resto que se retirara inmediatamente al monte Tarnovsk. El viejo Bicha contó aproximadamente el número de soldados voluntarios, suspiró y se quitó el abrigo gris verdoso que solo había usado durante un mes, poniéndolo en las manos de su hijo. Le dije a tu madre que el sastre Miloch estaba cobrando demasiado y que debería devolverlo, pero ella simplemente no quiso escuchar. Pero este abrigo me ha venido muy bien. Últimamente hará mucho frío en la montaña, así que póntelo. El joven Bicha tomó el abrigo sorprendido, a punto de preguntar, pero entonces vio a su padre girarse y correr al lado de Makatsuki, gritando: capitán, todavía tengo fuerzas. Ah, y también tengo suficiente munición. Este último asintió, indicándole que se uniera al equipo de patrulla. El joven Bicha quiso seguirlo inmediatamente, pero la mirada severa de su padre lo detuvo. Los mineros y mercenarios siguieron el sinuoso camino que subía la montaña, mientras que junto al estanque de lavado de mineral, 800 soldados voluntarios comenzaron a formar filas bajo el mando de los oficiales. Un artillero austríaco que había sido capturado anteriormente levantó cautelosamente la cabeza y empujó a su guardia voluntario hacia atrás, susurrando: ese cañón de allí, tal vez, todavía pueda usarse. Era un protocolo básico para los artilleros clavar los cañones al retirarse o rendirse para evitar que fueran capturados por el enemigo, pero parecía que no lo había hecho en ese momento. Pronto, entre 500 y 600 húsares austríacos aparecieron ante el campo de visión de Feicot. Detrás de la línea defensiva de los soldados voluntarios, el cañón rugió, y una bala de cañón voló sobre las cabezas de la caballería austríaca, sobresaltándolos y agachando el cuello. La mayoría de los soldados voluntarios eran pequeños nobles o comerciantes, poco hábiles en el manejo de cañones. Los húsares hicieron sonar una serie de silbatos y no cargaron contra las bayonetas de los soldados voluntarios. En cambio, rozaron el frente de su formación y desataron una ráfaga de disparos con sus mosquetes cortos. El comandante austríaco miró hacia atrás para observar la formación de los soldados voluntarios, condujo a sus hombres en círculo y atacó nuevamente hacia el punto más débil. El mayor Feicot ordenó entonces a las reservas que llenaran los huecos y ordenó a la última fila que disparara. El cañón había cambiado metralla y a corta distancia disparó contra el grupo de caballería. Esta vez, el disparo ampliamente disperso finalmente tuvo consecuencias, y 3 soldados de caballería fueron derribados de sus caballos, con sangre salpicando por todos lados. Pero esta unidad de caballería austríaca era aparentemente la élite de Wilmse, y sin detenerse, se alejaron de su posición de ataque establecida, provocando un tumulto dentro de las filas de los soldados voluntarios. De esta manera, después de que los húsares hicieran 5 o 6 cargas repetidas, la línea defensiva de los soldados voluntarios se había torcido, y en la posición más sobresaliente del lado este, solo unos 10 soldados aún persistían. Si no fuera por la ayuda del cañón, ese lugar podría haber sido ya destrozado. El comandante de caballería inmediatamente vio una oportunidad y ni siquiera ordenó a sus tropas recargar, sino que se dio la vuelta en el lugar y cargó en una formación triangular hacia esa ubicación. Víctor, lleva gente a bloquear el flanco izquierdo. El mayor Feicot ya estaba de pie junto a la línea defensiva, gritando a gritos. Y también, apunten los cañones. 2 escuadrones de húsares galoparon junto a la parte sobresaliente de los voluntarios y sus sables montados derribaron instantáneamente a varios soldados. Esta caballería se desplazó hacia la derecha y, inmediatamente después, otro escuadrón de caballería cargó a través del hueco formado por los soldados muertos, blandiendo sus sables. Los cañones rugieron, matando a los 4 soldados de caballería que iban en cabeza, pero los que estaban detrás pisotearon sus cuerpos destrozados y se estrellaron brutalmente contra la infantería. Alrededor de una docena de caballos, junto con sus jinetes, cayeron al suelo, y 3 o 4 soldados de caballería más ya habían llegado al frente. Frente a ellos solo había 2 voluntarios blandiendo sus bayonetas. Se oían disparos desde la retaguardia.
Eran refuerzos de la compañía de Víctor, pero estaban a más de 60 pasos de distancia, y solo podían correr y disparar simultáneamente. Mientras tanto, la tercera oleada de caballería ya había empezado a avanzar. Las piernas de Herbert Schmidt temblaban, su mente estaba en blanco, sabiendo solo que debía agarrar firmemente su arma de chispa, esperando que aquellos soldados de caballería chocaran contra su propia bayoneta, o que los sables de sus caballos lo atravesaran. La caballería, con la fuerza de una ráfaga de viento, esquivó hábilmente su bayoneta. Sin embargo, el sable que reflejaba la fría luz se detuvo en el aire. El jinete balbuceó. Herbert. ¿Eres tú? Herbert Schmidt miró hacia arriba y vio, bajo la luz del sol, que efectivamente era el rostro de su hermano. Hermano. Quítate del camino, morirás. No. Molt Schmidt rugió. Idiota, esto es traición. No, tú eres quien está cometiendo la traición. También traicionaste a Jesús. Yo, Su Majestad. Molt Schmidt volvió a levantar su sable de caballo, con el rostro pálido. Muévanse. Herbert Schmidt también apretó con fuerza su arma. Me avergüenzo de ti. Se oyeron más disparos desde las columnas de retaguardia. Dos jinetes junto a Molt Schmidt se desplomaron al instante sobre sus caballos. El comandante de caballería a lo lejos rugió ansioso. Schmidt, mátalo. Con los dos últimos soldados de infantería desaparecidos, la caballería perseguidora podría atravesar esa brecha y luego seguir atacando a los lados hasta que todos esos polacos fueran completamente aplastados. El sable de Molt Schmidt parecía congelado. Todo lo que podía oír era: me avergüenzo de ti, sin saber si debía permanecer leal a Su Majestad o escuchar la voz de la conciencia en su corazón. Los cascos que venían detrás se iban acercando. De repente, desde un costado y desde atrás se escuchó un bang, y el cuello de Herbert Schmidt se desgarró mientras caía hacia atrás al suelo. No. Molt Schmidt giró la cabeza y vio a un soldado de caballería que se había caído del caballo y que ahora sostenía un mosquete corto, del cañón del cual aún salía humo. Sus ojos se tornaron rojos como la sangre al instante, giró su caballo y cargó contra ese hombre. En el momento en que su sable estaba a punto de atravesar al jinete que disparaba, de repente cerró los ojos, dejando que el sable del caballo cayera al suelo. Pero en ese breve respiro, Víctor ya había conducido a sus hombres hacia el hueco en la formación, con docenas de bayonetas apuntando hacia adelante. Fin del capítulo 700.